Entonces, la última vez hablamos de lo que es la derivada. Voy a arrancar de ahí. O sea, que estamos hablando de funciones f, y yo no voy a hacer problema por el momento, y voy a hablar como que está definida la función en todo el plano complejo. Eso no es necesario, puede estar definida en un solo dominio. Entonces tenemos una función f del plano complejo en el plano complejo. Recuérdese que a esto le llamamos el plano Z y a este el plano W. Y ahora queremos transferir o extender a los complejos el concepto de derivada. Tristemente, la derivada no tiene ninguna interpretación geométrica en los complejos, pero podemos transferir el concepto y ver para qué nos va a servir en la definición del integral. Entonces, dimos la definición, y es exactamente igual que en los reales. La derivada de f en el punto z es el límite con delta z que se aproxima a 0 del valor de la función en z más delta z menos el valor de la función en z sobre delta z. Es exactamente la misma definición que la definición de la derivada para una variable real. Formalmente es lo mismo. Si dijéramos que z es real, pues esa es la derivada en los reales. Ahora, esto no significa la pendiente de la secante, ni la pendiente de la tangente, ni mucho menos. Ahora, tenemos que tener cuidado, aquí estamos en el plano z, ¿y cuál es aquí la diferencia? Aquí está el punto z. Ahora, para definir la derivada, estamos refiriéndonos a un delta z. ¿Qué es un delta z? Pues, ¿quién es z? Z, si usamos cartesianas, es x más y por y, y delta z es delta x más y por delta y. O sea, si yo considero un disco con centro en z, yo puedo agarrar un delta z. O sea, aquí estamos en z, que es, le doy un delta x, un delta y aquí estaríamos, este sería el delta z, y así nos aproximamos. Es decir, que este límite, para decir que esta es la derivada, este límite nos tiene que dar exactamente el mismo valor si nos acercamos a z desde cualquier punto del disco, pero en todas las direcciones que nos acerquemos nos tiene que dar lo mismo. Entonces esa es la condición. La función es derivable si el límite de esta expresión existe, independiente de en qué dirección nos aproximemos con delta z a 0. Porque aquí sí lo podemos hacer con infinitas direcciones. Agarro acá un punto, me voy con delta z y me acerco. Y tiene que darme exactamente el mismo valor. Muy bien. Entonces dijimos, si esto existe, o sea, si es igual en todas las direcciones, si f' de z existe, decimos que f es analítica en z. Otro término que empleamos fue holomorfa. Entonces queríamos obtener alguna expresión para esa derivada y dijimos, miren, hagamos lo siguiente. Hagamos número 1, que nos acercamos que delta z sea delta x, es decir, que estamos haciendo delta y igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nos estamos acercando al punto z sobre esta horizontal. En esa horizontal, delta y es igual a 0. Delta y es igual a 0 porque estamos sobre una paralela al eje x. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos f' en z. Ahora, ¿a qué es igual f de z?
f de z es u función de x, y más i por función b de x, y. La u es la parte real de la función f de z y la b es la parte imaginaria. Y al calcular f' de z, nos tropezamos, y eso ya no lo hago, ¿verdad? Porque sí es muy larga la expresión. Se los hice en la última clase, que aquí va a aparecer la definición de las derivadas parciales para u y b, y encontramos que f' de z es du de x más i por dv de x. Ese es f' de z, eso es uno de los valores calculados al hacer el límite sobre una aproximación especial con delta y igual a 0. Eso es un resultado. Después dijimos, vámonos en otra dirección especial y agarramos número 2 y agarramos delta z es i por delta y, es decir, que nos fuimos con delta x igual a 0. ¿De dónde nos aproximamos entonces? Nos estamos aproximando, estamos sacando el límite de esta expresión, pero ¿dónde? Moviéndonos sobre esta paralela al eje y. Aquí estamos viniendo. Eje y, eje x. Cuando hicimos eso, y está en su cuaderno, encontramos que f' en z es igual a menos i por la parcial de u respecto de y más dv de y. Eso encontramos. Ahora, si la función es analítica, esos límites calculados en cualquier dirección debe darnos lo mismo. Entonces, cuando dijimos condición necesaria, es la igualdad de estas dos. Y de ahí se derivó igualando la parte real de aquí igual a la parte real de acá, la parte imaginaria de aquí igual a la parte imaginaria de allá. Encontramos que du de x tiene que ser igual a dv de y también menos du de y tiene que ser igual a dv de x. Esta es una condición necesaria, porque en toda dirección tiene que ser igual. Esto es necesario. Si aquí ya falla, la función no puede ser analítica, y a estas le llamamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. A esa le llamamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y a eso es a lo que vamos a tomar nosotros ahorita como la condición de analiticidad. Cuando veamos las integrales de línea voy a extender un poco el concepto de analiticidad, pero por de pronto con eso trabajamos.